Buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Condos One, 100 webinars en 100 días, ya sabéis, sois habituales muchos de vosotros, habéis estado viendo varios de los webinars, seguimos con nuestro reto, seguimos con nuestra intención de generar estos 100 webinars, vamos muy bien, tenemos un contenido estupendo como el de hoy. Hoy estamos en la temática de emprender y startups. Ya sabéis que nuestros webinars se encajan en muchas temáticas diferentes. Estamos en el entorno del 2.0, todo vale para todo, en teoría. Estamos en startups, pero hoy vamos a hablar de marketing online para emprendedores, noveles. Y la verdad es que es un placer poder contar con José María Jiménez Show. Vamos a ver, como siempre, el LinkedIn. Aquí le tenemos, es director comercial en Oireca, aparte de muchas más cosas, seguro que él se puede presentar mucho mejor y comentarnos todos los proyectos en los que está metido. Es súper inquieto, es tremendamente activo en redes sociales, es todo un ejemplo a seguir de cómo hacer comunicación, de cómo hacer marketing, de cómo emprender, de cómo tener ideas y llevarlas a cabo. Así que nada, vamos a saludarle. José María, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Buenos Espero días. que se me oiga perfectamente. Sí, se te oye muy bien. No te hacemos esperar más. Te voy a pasar la presentación, la pantalla, para que nos des tu webinar, que tenemos muchas ganas de escucharte. Si queréis, Ahí empezamos ya. está. Perfecto. De acuerdo. Bueno, mi ponencia de hoy vamos a hablar sobre los primeros pasos que tiene que dar todo emprendedor que quiere iniciar pues, un negocio en Internet. No quiere decir que no pueda valer lo que voy a contar para gente más experimentada, pero mucho de lo que vamos a ver, pues digamos que se puede hacer mucho mejor pues, si ya llevas un tiempo en Internet, si tienes más experiencia, etcétera. Lo bueno es que todo suma, es decir, que lo que vayamos haciendo ahora mismo, si más adelante queremos hacer otro proyecto, pues podemos reutilizar cosas y podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, voy a partir de la base de que para muchos de vosotros es vuestro primer contacto con Internet, con el marketing, y un poco para hacer una introducción sobre lo que tenéis que tener en cuenta, para que lo veáis asequible, para que veáis que se puede emprender un negocio en Internet. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues dependiendo también de los recursos económicos, pues se puede ir mucho más rápido, se puede contar con ayuda para que te sea todo mucho más sencillo. Pero mi idea es centrarme en emprendedores que están empezando y que van a tratar de hacer lo máximo posible ellos, porque, como la mayoría de nosotros, pues contamos con pocos recursos. Ahora un segundito, pues estoy tratando de pasar ahora. Yo creo que la clave muchas veces, o la principal duda que tiene una persona que se inicia en Internet es saber por dónde empezar. Es decir, uno puede empezar a leer y hay un montón de actividades que tiene que tener en cuenta cuando inicias un negocio, pero muchas veces no sabemos por dónde empezar. Entonces voy a haceros una sugerencia de cuál podría ser quizás el orden adecuado. Hay algunas actividades que se pueden hacer en paralelo, unas empezar antes, otras hacerlas después, pero he intentado buscar un orden lógico que os ayude a, a tomar la decisión de dar el primer paso. Lo principal es tener la idea de qué es lo que queremos hacer, o sea, cuál va a ser nuestra actividad. Vamos a comercializar unos servicios, vamos a comercializar unos productos, vamos a ofrecer consultoría. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer, o sea, cuál va a ser nuestra actividad, nuestro negocio. Entonces, sobre esa base, yo lo primero que haría sería reservar un dominio que refleje la actividad que vamos a emprender. Eso no quiere decir que no tengamos una actividad previa, etcétera, pero
para lo que sería un negocio, mi consejo es empezar con un dominio propio para esa actividad. Si tenemos varias actividades, cada una con su dominio. A la hora de elegir el dominio, es interesante, pues por un lado, que sea un dominio fácil de recordar, fácil de pronunciar, es decir, que tú, si a una persona le dices, oye, entra en mi web, le puedas decir por teléfono de forma fácil y que no se equivoque, a ser posible que sea un nombre corto. Pero debería incluir, porque eso, aunque es quizás uno de los 200 factores que Google tiene en cuenta a la hora de posicionar pues, una web, ayuda bastante, no solo de cara al posicionamiento, sino de cara al resto, de cuando vea tu dominio, sepa cuál es tu actividad. Entonces, para coger sugerencias, yo recomiendo el planificador de palabras clave. Esta es una herramienta gratuita que proporciona Google, sobre todo pensada para cuando vas a poner anuncios en Google, o sea, cuando la gente haga búsquedas o bien cuando la gente entre en una web y haya una publicidad display, pues para que el contenido que se muestre esté relacionado con lo que tú quieres publicitar. Entonces, esta herramienta, tú lo que haces es introducir las palabras que tú crees que son de tu actividad y Google te hace sugerencias de otras palabras relacionadas, indicándote en cada una de ellas el número de búsquedas que se producen de esas palabras y, por otro lado, la competencia que hay. Es decir, la gente cuando puja por poner un anuncio, si hay muchas personas, lo que hace que el precio suba. ¿Qué es lo que nos interesa? Hombre, nos interesaría elegir palabras que tuvieran muchas búsquedas y poca competencia. Al final, lo que vamos a buscar normalmente es lo que se considera como long tail. Es decir, a lo mejor si buscara nuestro negocio tuvieran que ver con la zapatería, esta palabra clave, zapatos, es una palabra que a lo mejor tiene muchas búsquedas, pero habría una competencia brutal. Entonces es mejor, a lo mejor, posicionarlos a nivel geográfico, es decir, a lo mejor zapatos de pinto, o zapatos, a lo mejor limitar el tipo de zapatos de vestir, zapatos deportivos, zapatos de un color determinado, zapatos azules, incluso zapatos azules de pinto. Entonces, este tipo de búsquedas nos va a dar la clave de cómo queremos luego posicionarnos. Esto nos va a servir cuando luego creemos contenido para ganar relevancia a la hora de posicionar en Google, pero yo lo veo clave también a la hora de elegir lo que sería el nombre del dominio. En principio, los dominios básicos, es decir, como sería zapato.es o zapatos.com, seguramente, con toda probabilidad estarán cogidos. Pero podemos encontrar pues, una frase, zapatos de pinto, o zapatos madrileños, algún tipo de combinación que indique lo que es nuestro negocio, que esté libre. Entonces, para mí, eso sería lo principal. Una vez que tenemos enfocado lo que es nuestra actividad, elegir el dominio y reservarlo. ¿Que tenemos dudas todavía? Bueno, pues dado que lo que es la reserva del dominio es algo que tiene un coste relativamente asumible al año, estamos hablando pues, en torno a 10 euros, depende de dónde lo reserves, depende de si lo haces en dólares, puede salirte incluso más económico. Cuando contratas un alojamiento, pues en el primer año muchas veces tienes el dominio gratis, pues incluso te puedes permitir el lujo de, si tienes dudas, elegir unos cuantos dominios, comprarlos, por lo menos durante el primer año, y luego, en fases posteriores, estamos hablando quizás de días, decantarte por un dominio determinado, que sería sobre el que trabajaríamos. Con lo cual, efectivamente, una vez que hemos elegido ese dominio, lo contratamos. Y necesitamos contratar un hosting. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el hosting? Pues quizás tenemos que huir de esos alojamientos que te ofrecen recursos ilimitados. ¿Por qué? Porque nadie
ofrece recursos ilimitados realmente. Es decir, si te están diciendo que tienes un espacio pues, en disco duro ilimitado, o que tienes unas velocidades de transferencia efectivamente muy altas, etcétera, y además encima el hosting es muy económico, pensad que en algún sitio tiene que estar la trampa. Y normalmente suele ser en el número, digamos, de peticiones PHP, que es, digamos, una cuestión técnica que se producen cuando tienes páginas dinámicas en un espacio de tiempo determinado. ¿Qué ocurre? Que si vuestra web empieza a tener éxito, va a empezar a entrar mucha gente simultáneamente. Y el hosting tiene que poder soportarlo. Con lo cual, lo que debemos buscar, por un lado, es un hosting que te permita dimensionar adecuadamente tu página, pero además que sea escalable. Es decir, si tu web empieza a tener éxito, pues aunque sea con un sobrecoste, que te permitan ir contratando, digamos, hosting mejores sin tener que mover lo que son tus datos. Una vez que hemos elegido el dominio y el hosting, a partir de ahí podemos empezar a trabajar lo que sería, pues, a empezar a montar nuestro negocio, a construir nuestro negocio online. Yo, antes incluso de empezar, es decir, yo en principio he contratado el dominio, seguramente he contratado el hosting, pues porque muchas veces el hosting pues, te regala el primer año del dominio, yo lo que me daría de alta serían las redes sociales. Es decir, una vez que hemos cogido un concepto, hemos elegido a lo mejor con el planificador de palabras clave a qué nos queremos dedicar o qué imagen queremos transmitir, habría que reservar, a ser posible, lo más parecido al dominio, pues en las principales redes sociales. ¿Cuáles son las principales redes sociales? Pues desde el punto de vista práctico para mí sería Twitter. Desde el punto de vista, digamos, de cara al posicionamiento y de cara a otras razones, independientemente de que sea una red con más éxito, no sería Google+. Es decir, es una red de Google, pues en principio podemos dar por hecho de que si tenemos una página en Google+, pues para empezar, si subimos nuestro contenido a Google+, pues vamos a tener una velocidad de indexación de contenidos muchísimo más rápida, con lo cual vamos a evitar que haya un listo que lo copie y que Google lo indexe antes. Entonces, en principio, Google+ lo haría aunque fuera solo por ser de Google y de cara pues, al posicionamiento, y Twitter porque es una red muy dinámica. Es una red muy dinámica que te permite interactuar muy rápido con otros, puedes difundir lo que es tu proyecto, te permiten poner muchos links y al ser mensajes muy cortos va a ser al grano y la gente te va a leer. Si fuera una red donde tú escribes grandes parrafadas, pues nunca vas a tener la seguridad de que te lea. A partir de ahí, dependiendo un poco de cuál sea tus clientes o tu actividad, pues ya te planteas si te interesa inscribirte en Facebook, donde la gente habitualmente está en lo que llamaría modo ocio, es decir, la gente cuando está en Facebook está relajada, está con amigos, con lo cual, pues bueno, si tu negocio es muy tecnológico, en el sentido muy complejo, quizás, pues a lo mejor quizás no es lo más adecuado para ofrecer a la gente cuando está en modo relajado. Si lo que tú estás ofreciendo son viajes, ropa, complementos, cosas que la gente le pueda agradar en tiempos de ocio, pues refrescos, sándwich, algún tipo de producto o servicio relacionado con el ocio, pues es una red muy ideal. Si lo que tú estás ofreciendo es muy visual, pues puedes usar los tableros de Pinterest o puedes usar Instagram, donde ahora mismo pues, hay un alto porcentaje de usuarios jóvenes. En Pinterest, por ejemplo, pues bueno, lo que hay mayoritariamente lo que suele haber es público femenino. Entonces, bueno, dependiendo un poco de qué es lo que quieres ofrecer. Obviamente, si pudieras ofrecer vídeo, pues te interesaría pues, abrirte un canal en YouTube. Y si tu cliente es corporativo, pues yo apostaría por tener una cuenta en LinkedIn, una cuenta de empresa,
y luego hacer una serie de acciones. Es igual que si tu producto, aunque sea un producto dedicado a consumidor final, pero ese consumidor final son profesionales, bueno, pues LinkedIn también puede ser una red muy adecuada para ese acercamiento. Entonces, antes de seguir, como os estaba diciendo, es decir, hemos reservado el dominio y nos hemos dado de alta en las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que si ya hubiéramos estado antes en las redes sociales, tenemos mucho ganado. Es decir, podemos tener nuestras cuentas personales, incluso tener muchos seguidores. Si ese fuera el caso, vamos a ir mucho más rápido. Pero, no obstante, yo crearía unas cuentas corporativas. Es decir, esas cuentas donde yo voy a reflejar más lo que es la actividad de mi negocio. Si tengo cuentas personales, puedo, digamos, utilizarlas para hacer llegar esta nueva actividad a mis contactos actuales. Una vez ya tenemos reservado nuestras redes sociales, ya tenemos contratado nuestro hosting y nuestro dominio. Aquí es donde yo ya empezaría, digamos, a crear nuestra web. Mi consejo en principio es instalar un WordPress. WordPress es un CMS, un gestor de contenidos, que nos va a permitir no solamente tener un blog, que es una cosa, como veremos dentro de unos minutos, muy importante para nuestra estrategia, para que se nos conozca, sino también para crear nuestra web corporativa, e incluso nos va a permitir tener nuestra tienda online. Pero WordPress, que es gratuito, lo único que necesitamos es tener un hosting. Muchas veces no hace falta ni siquiera tener conocimientos técnicos. La mayoría de los hosting tienen, digamos, autoinstaladores de WordPress, con lo cual muchas veces prácticamente lo único que vamos a tener que hacer es pulsar un botón, es elegir un tema profesional. Un tema profesional tiene un coste relativamente bajo al año, los hay desde a lo mejor 30, 40 euros, 50 euros, como mucho, pues a lo mejor 100 euros, pero va a hacer que nuestra página tenga pues una imagen muy grande, que digamos que nos dé una imagen muy profesional. ¿Qué temas puedo recomendar? Pues, por ejemplo, ahora mismo ha salido la versión 2.4 del tema Divi, de Elegant Themes. Este tema, por ejemplo, lo que tiene la ventaja es que es muy versátil, que es visual, que tú puedes colocarte lo que son los distintos elementos, pues simplemente arrastrando con el ratón, y además pues tiene una serie de plantillas que pueden ser muy útiles, sobre todo cuando empiezas un negocio, como puede ser pues hacer una página de aterrizaje, hacer una página corporativa. Está muy preparado para utilizar poder montar una tienda online con el plugin WooCommerce, etcétera. Una vez que hemos elegido el tema, pues lo importante, entre otras razones, es que este tema te permita de una forma fácil crear una página de aterrizaje. Para crear esa página de aterrizaje vamos a necesitar más cosas, es decir, la página tiene que convertirse en atractiva. Esta página, digamos, la vamos a mantener los primeros días, es decir, la idea es que una vez que empezamos con una actividad, lo primero que tengamos en el dominio sea esa página y por detrás vayamos construyendo con otra serie de acciones lo que va a ser los cimientos de nuestro negocio. Tenemos que buscar un proveedor de email marketing. El email es un elemento muy importante de nuestra estrategia. Cuando alguien pase por nuestra página, puede que no vuelva. Si conseguimos que nos deje su correo electrónico, podremos seguir comunicándonos con esa persona. ¿Qué ocurre? Que desde el primer momento nos interesa empezar a tener una lista de correo. Como estamos construyendo esa página de aterrizaje, debemos de reservar un hueco en esa página para que el que quiera saber más de nuestro negocio nos deje su correo electrónico. Con lo cual es muy importante, desde el primer momento, escoger un buen proveedor de email marketing para generar nuestra lista de correo.
¿Cómo vamos a conseguir que la gente deje su correo? Pues hay varias estrategias. Puede ser pues, hacer algún tipo de regalo, que puede ser, por ejemplo, pues, escribimos un libro electrónico y facilitamos la descarga del mismo, generar algún tipo de evento virtual o real donde la gente nos deje su correo, etcétera. Entonces, bueno, es fundamental el contar con un proveedor que nos permita de forma legal captar correos electrónicos, es decir, los proveedores de email marketing trabajan con un concepto que se llama doble opt-in. Alguien introduce su correo, recibe un correo y con un enlace que hay que pinchar para dar de alta. Y cada vez que se hace un envío de un correo, aparecen las opciones, aparece la opción de poder desuscribirte. De esa manera le estás dando a la persona que añades a tu lista la libertad de estar voluntariamente en tu lista. Algo que no solamente tiene una importancia legal, sino que hace que el que realmente esté en tu lista está interesado por tu actividad. Eso verás que es muy importante, no solo de cara a imagen, sino porque hay muchos proveedores que los primeros contactos pues se pueden gestionar de forma gratuita, pero cuando empiezas a tener una lista grande, que es algo muy aconsejable, empiezan a cobrarte pues por ejemplo, por correos enviados, etcétera. Entonces no te interesa, porque te sale caro, el tener listas muy grandes de gente que no está interesado en lo que tú ofreces. Otro consejo que os daría es contratar, llegar a algún acuerdo, es decir, pues comprar paquetes o en bancos de imágenes. Las imágenes van a ser fundamentales para lo que es un negocio online. Por ejemplo, pues, podéis entrar en Fotolia, que es la empresa que suministra pues, las imágenes que estoy utilizando en esta presentación, y o bien comprar imágenes sueltas o apuntarse a algún sistema de suscripción. Las imágenes son muy importantes no solamente para la página de aterrizaje, sino para todo el contenido que pongamos en nuestra web. Y es fundamental para conseguir no solamente dar una imagen de profesionalidad, sino hacer nuestra página que sea inolvidable, ¿no? Es decir, que la gente tenga ganas de volver a entrar. Otro factor importante es el logotipo. Si ya tenemos una idea de lo que queremos, debemos en nuestra página añadir un logotipo. Este logotipo, además, se puede pues, contratar, depende un poco de lo que busquemos, pues distintos precios. Los hay más económicos, los hay más trabajados, con más formatos y más conceptos. Pero independientemente, es importante el contar con un logotipo. Ese logotipo luego lo podremos incorporar pues, a lo que son a lo mejor tarjetas físicas que podemos entregar a nuestros contactos cuando empecemos a promocionar pues, lo que es nuestro negocio. Nuestro negocio no solo debe promocionarse de forma online, sino debemos promocionarlo de forma física. Esa sinergia es lo que nos va a dar visibilidad. Entonces, desde el primer momento nos interesa en esa página de aterrizaje que se vea un logotipo que nos reconozca, que se nos reconozca, de manera que luego lo podamos también utilizar en nuestras redes sociales, etc. El salto, digamos, de profesionalidad que ganamos contando con un logotipo es muy grande para que merezca la pena no olvidarlo. Esa página de aterrizaje necesita como complemento la creación de un blog. Pero el blog por sí mismo no hace nada. Ese blog debe tener un contenido adecuado a lo que queremos vender, adecuado a lo que queremos que se nos reconozca por ello. Ese contenido tenemos que pensarlo, tenemos que pensar qué es lo qué imagen queremos dar, a qué tipo de público queremos captar. Tenemos que pensar que la gente va a acudir a ese contenido y se va a sentir a gusto con nosotros, va a ganar confianza, nos va a considerar como expertos en una temática. Esa temática es la que tenemos que definir previamente. Y eso es lo que llamaría un plan de contenidos. Tenemos que pensar a lo largo del tiempo qué vamos a ir publicando,
Además nos va a servir para el posicionamiento, porque cuando creemos nuestra página, al final va a haber una serie de páginas fijas que seguramente no tengan el volumen suficiente de información como para que Google lo indexe y lo posicione en una buena posición. Con lo que nos interesa el añadir contenido, y eso lo vamos a hacer a través del blog. Podemos escribir contenido muy extenso, porque se posiciona mejor, pero en el fondo seguramente no sea necesario. Es decir, hay que elegir una serie de temáticas y sobre esas temáticas pues desarrollar pues, un artículo largo. Y a partir de ahí empezar a crear artículos pequeños de 400, 500 palabras que vayan enlazando a lo que llamaríamos esos contenidos pilares de mucho mayor tamaño. Y en cada artículo que creemos debemos buscar una imagen impactante, algo que sirva de ancla, que la gente cuando acuda a nuestro contenido continúe con él. Es decir, normalmente la gente tiene una sobrecarga de contenido en la red y muchas veces solamente escaneas por encima lo que sería un artículo. Es decir, un artículo tiene varias partes, una de ellas es el título, que es lo que quizás vaya a hacer que accedas a él, porque si el título no es interesante, nadie va a acceder a él. Una vez que accedes al artículo es muy importante la primera frase, porque de lo que pongas en la primera frase va a depender que se lea la segunda, y así sucesivamente. Con lo cual, al final, el primer párrafo puede ser clave para que la gente permanezca el tiempo suficiente en el artículo para poder valorarlo. Si en ese momento se encuentra con una imagen que le llame la atención, va a continuar leyendo ese contenido y le estás dando una oportunidad a fidelizarlo. Y a partir de ahí, pues vas a poder añadirlo a tu lista de suscriptores, que vaya a ver otro artículo e intentar que repita, o sea, que vuelva otro día a tu blog. De esa manera lo estamos acercando a lo que es nuestra actividad y a nuestro negocio. Con lo cual, ¿cuándo va a ir más gente? Pues va a ir más gente cuando publiquemos un contenido nuevo, con lo cual la frecuencia en la que publiquemos puede ser clave. Lo ideal es publicar varias veces por semana. Es generar un cierto interés para que la gente quiera volver a tu página. Por eso es importante tener un poco diseñado un esquema. Si esa frecuencia además es predecible, es decir, publico los lunes, miércoles y viernes, podemos conseguir que haya determinadas personas que esos días entren en tu página por voluntad propia para ver ese nuevo contenido. ¿Cómo vamos a difundir también ese contenido del blog? Pues lo vamos a difundir utilizando las redes sociales, que es la forma más rápida de llamar la atención. Una vez que tenemos nuestra página, que tenemos nuestro blog, tenemos nuestro logotipo, nuestras fotos, etcétera, es cuando ya nos podemos plantear montar una tienda. Quizás no sería adecuado pues, gastar nuestros recursos en montar una tienda muy compleja porque tenemos que validar ante nuestros posibles clientes. Con lo cual, mi consejo es empezar con muy pocos productos. Y aquí, si los productos son productos físicos, aconsejaría la contratación de un fotógrafo profesional para hacer las fotos de nuestros productos. Es muy importante el tema de la luz, el tema del fondo que se elige a la hora de mostrar nuestros productos. Porque esa va a ser la clave. Esos productos los vamos a poder validar, pues la gente que acuda a nuestro blog, la gente con la que nos relacionemos en redes sociales. Una forma más rápida de probar si un producto funciona o no sería invirtiendo pequeñas cantidades en AdWords. Normalmente suele haber ofertas del tipo de que te regalan 75 euros si inviertes 25, y entonces, bueno, pues, o similares. De esa manera podemos empezar a testear si existe cierto interés en ese producto. Es decir, con pequeñas cantidades, probamos, creamos anuncios, vamos haciendo pruebas y llevamos tráfico, sobre todo si todavía tenemos pocos seguidores en redes sociales. Y podemos ver si hay cierto interés en lo que estamos ofreciendo. ¿Que vemos que no hay interés? Pues habrá que pensar en otros productos o servicios que ofrecer. O sea, lo que no podemos es estar 6 meses o un año con una tienda online y que de pronto descubramos que no se puede, o sea, que no estamos acertando, que no estamos consiguiendo generar
ventas. Alternativamente, que también funciona bastante bien, dependiendo de nuestro perfil de cliente, sería pues invertir en Twitter Ads o en Facebook Ads. Las ventajas de invertir en los anuncios de las redes sociales es la facilidad de segmentación. Es decir, ellos segmentan muy bien el público objetivo y te sacan unos anuncios, digamos, para esas personas que podrían estar interesadas en tu producto. La ventaja fundamental de AdWords es que el anuncio aparece en las búsquedas, aparece cuando alguien está interesado en eso concreto que tú estás ofreciendo. Pero muchas veces lo que tú estás ofreciendo puede ser algo nuevo, algo que todavía no se conoce, algo que todavía no se está buscando. En ese caso, pues invertir en publicidad en redes sociales puede ser mucho más efectivo. Y, por último, daría un consejo de participar en lo que son eventos presenciales. Es decir, estamos hablando de marketing online, pero la forma de acelerar ese marketing online es vincular tu vida offline a la vida online. Si tú organizas un evento presencial gratuito, vas a conseguir aumentar tu lista de correo. Puedes utilizar pues, la inscripción en el evento para conseguir contactos que con el tiempo pueden convertirse en clientes. Si estás ante un público numeroso, estás contando, estás mostrando lo que sabes hacer, te van a seguir más en las redes sociales. Con lo cual, estás creando puntos de contacto, la lista de correo, tus redes sociales, tu blog, para que la gente vaya cogiendo confianza. Y cuando tenga una decisión de compra, seguramente te vaya a comprar a ti, que te conoce, que tiene cierta relación contigo, incluso te ha podido saludar en ese evento presencial, que ante un desconocido. Tu proyecto lo vas a hacer visible, es decir, tú puedes crear un evento donde estás dando una formación gratuita de algo relacionado y en medio de lo que es o a lo largo de tu presentación, pues puedes contar a tu audiencia en qué proyecto estás. Con lo cual, pues bueno, de ser algo inicialmente desconocido, va ganando visibilidad. También estos eventos suelen acudir otros emprendedores, con los cuales puedes crear relaciones. Ellos en un momento determinado te pueden ceder clientes, tú puedes ceder a otros, podéis abordar proyectos comunes, compartir experiencias, etc. Para estos eventos presenciales, pues aconsejo un poco los que comenté antes, es decir, acudir con tarjetas de visita físicas, porque muchas veces la tarjeta, aunque luego tengamos todos los datos de forma electrónica, la tarjeta nos recuerda que esa persona no solo la conocemos online, sino que la hemos conocido personalmente. Eso le da un plus que hace que luego toda nuestra actividad que hagamos pues, en redes sociales, en Internet, digamos, muestre que es la actividad de alguien que se conoce personalmente. Es decir, cuando estemos en redes sociales y necesitemos que nuestros seguidores difundan lo que a nosotros nos interesa, pues nuestro contenido, pues del blog de nuestro proyecto, pues una promoción que estamos haciendo, es mucho más fácil pedir el favor a alguien que nos ha conocido personalmente. Normalmente nadie se niega, siempre que no se abuse, siempre que sea algo que se haga poco a poco, nadie se niega a hacer un favor a alguien que se conoce personalmente. Y ahora pues ha llegado vuestro turno de hacerme las preguntas. Yo, por ejemplo, bueno, pues aprovecho para comentaros pues, que estoy iniciando un proyecto que se llama Nanoproyectos, cuyo objetivo es precisamente ayudar a los emprendedores a emprender pues, cualquier tipo de negocio online. Y uno, por ejemplo, de los servicios que doy es consultoría Skype, es decir, que a través de Skype el emprendedor en cualquier parte del mundo pues le puede ayudar a lo que es lanzar su proyecto online. Bueno, pues dejo para que podáis hacerme las preguntas. José María. Hola. Hola, José María, nada. Felicidades por el estupendo resumen y todo el recorrido que nos has hecho de cómo ir paso a paso para generar el marketing online. La verdad es que ha sido, vamos, súper útil ver cómo hay que ir avanzando y hay que tener en cuenta un montón de cosas. Si te parece, te traslado un par de preguntas. Ya sabéis que podéis hacer las preguntas en
en la pestañita que tenéis en ese recuadro de preguntas podéis formular vuestra pregunta. Yo te hago un par de preguntas, es las que tenemos aquí ahora, y vamos a ver qué tal. Esta es de José, dice, ¿el blog debería de estar en la misma página que la empresa o el negocio o se podría poner aparte? Cuando estás empezando, un poco el caso que os estaba comentando, yo lo pondría en la misma empresa. Vamos a ver, si estáis siguiendo el planteamiento que he hecho, sería la misma empresa. Es decir, si el dominio que estás eligiendo está pensado para el concepto de lo que tú estás vendiendo, es decir, estás vendiendo zapatos en Pinto y el dominio es algo así como zapatosenpinto.es, pues ahí tiene mucho sentido que el blog pues, esté en el mismo dominio. Si tu empresa se llama Pepe Pérez Asociados o Hermanos Pepe Pérez, o Hermanos Pérez en este caso a lo mejor, o hijos de Pepe Pérez, en ese caso sí me podría plantear lo que es crear un blog con otro concepto, ¿no? Es decir, lo que no hemos hecho en el dominio principal de nuestra empresa o de nuestro negocio, lo hacemos en el blog. Es decir, yo, por ejemplo, estoy ahora trabajando en un proyecto donde es una tienda online pues para un negocio pues de venta de cepillos, colonias, etcétera. Entonces, la tienda se llama 1709. Entonces, bueno, pues al final pues he optado por crear una página corporativa, 1709.es, donde pues bueno, pues se presenta, se habla de la tienda física, etcétera. Pero para crear lo que es la tienda online, es decir, no estoy hablando ya del blog solamente, estoy hablando de la tienda online, pues lo hemos llamado cepillosoriginales.com. Bueno, pues en cepillosoriginales.com va a tener su blog y va a tener su tienda. ¿Podía yo haber optado por haber puesto la tienda en 1709? Pues por supuesto, y el blog haberlo dejado en cepillosoriginales.com. Pero al final he pensado, digo, de cara al posicionamiento que me interesa, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa que tanto la tienda como el blog pues, se complementen. Es decir, los productos, en este caso los cepillos, junto con el contenido relacionado, estén en el mismo dominio y sume de cara a Google. Es decir, yo lo separaría si el nombre del dominio que estoy utilizando como principal, corporativo y tal, no tiene en su nombre nada que ver con la actividad que yo estoy haciendo. Efectivamente. Vale. O sea que es también una posibilidad muy interesante. Vale. Bueno, Ignacio, a ver, sí. Nos pregunta, ¿cuál sería la inversión mínima? Es una pregunta un poco compleja, pero ¿cuál sería una inversión mínima para empezar un proyecto de marketing online serio dentro de Internet alrededor de tu marca? ¿En qué deberías de invertir y en qué podías utilizar recursos gratuitos? Hombre, yo creo que independientemente, es decir, si tú estás bajo mínimos, o sea, es decir, necesitas pues un mínimo, pues a lo mejor de 200, 300 euros para iniciar cualquier tipo de actividad. ¿En qué sentido? Bueno, pues el hosting, dominio y tal, pues a lo mejor el primer año pues se puede llevar 100 euros, pero luego vas a necesitar unas cantidades adicionales, imaginaros 50 euros o 100 euros para lo que sería el tener pues, una página web profesional, eso suponiendo que tú te hicieras todo. Es decir, si tú te haces todo, pues a lo mejor con 200 euros más un montón de horas de trabajo y tiempo, pues bueno, podrías empezar a lanzarlo porque, como os he dicho, creo que hay que empezar poquito a poquito. Es decir, incluso una página de aterrizaje con un producto, en un momento determinado, no necesitas más. Es decir, no necesitas invertir en una tienda, no necesitas y empezar a manejar tus redes sociales, etcétera. La ventaja de manejarlas uno solo, pues es que uno conoce cuál es la actividad, tienes entusiasmo, etcétera. ¿Que quieres ir más rápido? Pues vas a tener que invertir en publicidad. Con lo cual, bueno, pues ahí va a ser un coste mayor. ¿Que quieres buscar ayuda? Ahí que quizás sea lo mejor, pues bueno, pues ahí ya quizás pues la inversión inicial pues podría estar en torno a lo mejor pues 1.000 euros, lo que sería quizás lo que sería el lanzamiento.
mínimo, es decir, que luego también un poco depende de lo que quieras hacer. No es lo mismo crear una tienda online, pues a lo mejor en WordPress, que si no tienes muchos productos puede ser quizás lo más adecuado, que entrar en sistemas más complejos como puede ser PrestaShop, Magento, etcétera. Y luego, por otro lado, piensa que lo que tú vas a contratar, pues aparte de buscar personas especializadas, pues vas a disponer, digamos, de horas de un profesional. Es decir, por poco que pienses que te puede conseguir, pues al final tienes que valorar pues cuánto tú estás dispuesto a dar tu tiempo. Es decir, para un poco imaginarte lo que la otra persona va a valorar también su tiempo. Con lo cual, pues bueno, es decir, dependiendo del presupuesto con el que cuentes, vas a tener más horas de ayuda o menos. Yo, más que hacer un plan a una empresa o a un profesional del tipo, pues mira, vas a tener X horas de redes sociales, X horas de mantenimiento de tu tienda, X horas de un plan fijo. Yo soy más partidario de decir, oye, tú quieres que yo te ayude, de cada negocio es de una manera determinada, ¿cuántas horas quieres que me dedique a ti? O sea, ¿cuánta parte de mi jornada laboral quieres que esté exclusivamente pensando en ti? Y cada mes, si quieres, nos reunimos, hablamos, vamos a empezar a impulsar esto, vamos a ir montando cada una de las cosas que he ido comentando, es decir, vamos a empezar a mover un poquito las redes, vamos a ver si interesa, vamos a ir probando la publicidad o vamos a mejorar lo que es la tienda, vamos a añadir nuevos productos, vamos a acudir a eventos presenciales, vamos a diseñar una estrategia y en función de eso, pues al final, si el presupuesto son 600 euros, iremos a una velocidad, si el presupuesto son 1.000 euros, iremos mucho más rápido, pero seguramente podamos empezar a hacer cosas a lo mejor con un presupuesto de 300 euros mensuales. No sé si he contestado a la pregunta, pero al final lo que tenemos que pensar es que, más que cuánto cuesta, es que tenemos a una persona que se va a volcar en lo que nosotros, en nuestra actividad, y en función de lo que vayamos a pagar, podrá volcarse más tiempo o menos tiempo. Y que más que centrarse en una actividad, porque no es lo mismo cuando llevas un mes y no te conoce nadie, que cuando llevas 6 meses y hay un poco de rodaje. No es lo mismo cuando ya empiezan las primeras ventas, que a lo mejor lo que te tienes que concentrar es en captar recomendaciones de esos primeros clientes, que cuando todavía no tienes esos primeros clientes, ¿no? Es decir, espero un poco haber contestado la pregunta. Sí. Vamos ya con la última pregunta, que es de Jesús, muy interesante. Dices, lo que te comenta es lo siguiente. ¿No crees que los autónomos están demasiado centrados en hacer todas las cosas ellos mismos y es mucho más interesante delegar y contratar servicios externos para avanzar más rápido? Pues es una tentación muy gorda, pero precisamente por eso, porque cuando cuesta conseguir un cliente, dices, bueno, es que si ese tiempo que tengo libre, porque no tengo clientes suficientes, pues voy haciendo yo una actividad determinada, bueno, pues dices, ese es un dinero que me estoy ahorrando que al fin y al cabo es como si fuera un ingreso. Es decir, esa es la tentación. Yo, de todos modos, no aconsejaría subcontratar todo de primeras. Es decir, yo creo que un mínimo conocimiento de cada una de las áreas es importante. Por eso yo casi empezaría pues decir, oye, pues a lo mejor lo que necesitas es un poquito de asesoramiento, un poquito de formación, pero conocer cada cosa. Es decir, tú antes de subcontratar las redes sociales, pégate un poquito con las redes sociales, conoce un poco cómo funcionan y luego, pues mira, ponga a un profesional con el que te puedas comunicar, que puedas saber, pues cuando te dé un reporte de qué te está hablando, para que sepas realmente si es caro o es barato, porque tú ya has probado, tú ya sabes que te está aportando valor. Y efectivamente, es decir, una vez que tú ya conoces lo que es, vas a poder valorar lo que te va a hacer ese profesional. Y ahí, y también hay que considerar el factor tiempo, es decir, si tú subcontratas una serie de servicios, sobre todo de marketing online, pues vas a conseguir los resultados, pues seguramente en los primeros meses vas a ver visibilidad. Cuando tú lo quieres hacer todo, puedes tardar a lo mejor meses, años, a lo mejor en ver los primeros resultados. Y dices, ¿y al final te ha merecido la pena hacerlo tú mismo? Pues no. Es decir, pero no quita que sí sería interesante al principio chequear todo. Chequearlo, aunque sea
con acompañamiento. Es decir, pues a lo mejor en lugar de subcontratar todo, pues contratar inicialmente pues un servicio más de consultoría con el profesional, con la idea de que luego sea el profesional a lo mejor que te está ayudando el que luego haga ese servicio, pero de primeras que te vaya contando. Que es también, yo creo que además tiene ventajas para el profesional, porque es una manera también de conocer al cliente y que luego el cliente hable el mismo lenguaje. Es decir, que cuando tú le estés ofreciendo un servicio determinado o tú estés explicando que ese mes solamente vas a hacer esta actividad, porque por el presupuesto del cliente, digamos, pues no puedes a lo mejor hacer todo lo que te gustaría, que el cliente sepa por qué realmente estás volcándote en esa actividad. Es decir, y si el cliente ha tenido ese previo, esa formación previa, esos pequeños esbozos de conocimiento, yo creo que lo va a valorar mucho mejor y te va a ayudar mucho mejor, porque normalmente el profesional cuando trabaja con un cliente necesita mucha colaboración por parte del cliente. Efectivamente, muy bien explicado. Bueno, pues José María, si te parece, lo dejamos aquí. Estoy recibiendo en las preguntas las felicitaciones, gracias, muy sencillo y bien explicado, un resumen fantástico, muchas gracias. Nada, el agradecimiento de todos por este webinar estupendo y nada, esperamos tenerte por aquí pronto, porque seguro que tienes muchas más cosas que contarnos y lo estamos deseando. Y nada, vamos a ir cerrándolo. Te agradezco mucho que hayas participado en Condos One, José María, y nos vemos pronto. Vale, yo quiero antes de todo pues agradecer a Windows One que se haya acordado de mí y que me haya dado la oportunidad un poco de transmitir pues un poco mis conocimientos un poco sobre lo que debe ser el inicio pues para un emprendedor en el marketing online. Han quedado muy claros. Un saludo, José María, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Estamos con los 100 webinars en 100 días. Ya estamos llegando a los 20. Lo vamos a conseguir. Es un reto, es todo un reto generar información de calidad con los mejores profesionales, sin coste, para que todos vayamos creciendo un poco y hagamos que este mundo de Internet, del 2.0, del marketing online, merezca la pena, sea beneficioso para todos y muchos puedan encontrar aquí su talento, su vocación y su profesión. Nos vemos en el próximo. Ya sabéis, vamos día a día, 100 webinars en 100 días. Esto es Condos One, un proyecto de cuondos.com. Hasta pronto.